Hola, queridos estudiantes. Sé que todos en casa cumplen con las medidas y reglas que nuestro gobierno ha dado en este periodo de emergencias. Hagamos un esfuerzo para que todo esto termine y podamos continuar con nuestras actividades normales. Bueno, estos días duros nuestro colegio está brindando las clases virtuales que nos ayudarán un poco para que nuestra comunicación y atención se fortalezcan y no paremos nunca, ¿no? El día de hoy explicaré el tema de la cultura. Entonces vamos a empezar. Solamente tienen que poner atención. Primeramente, vamos a ver qué es cultura. Hace un poco de tiempo ya expliqué un poco qué es la cultura. Vamos a recordarlo. La cultura tiene 164 tipos de definiciones. Ya sabemos que en la época de Roma, los romanos lo relacionaban con la palabra cultivo. Entonces, posteriormente, como lo relacionaron a esto, lo relacionaron a la persona que tenía cultivos, todos los romanos. La cultura son características y aprendizajes de un grupo o un conjunto de personas que se transmite de generación en generación. O sea, lo que tú ahorita has aprendido en todas tus tradiciones culturales, esto se ha venido transmitiendo de generación en generación. En su ficha que les he mandado, la cultura dice que es un concepto que cambia. Antiguamente, cuando se hablaba de cultura, se solía asociar, y esta parte la he podido fragmentar un poco para que ustedes vean qué se solía asociar. Se solía asociar quiere decir que antiguamente todas las personas que tenían tierras o propiedades se les dio el apelativo de cultos en la antigua Roma. Por esta razón la asociaron con culto, o sea, los que tenían bastantes cultivos les decían por ende cultos. Una parte de ello es que también el concepto con las bellas artes, la música clásica, la literatura, por lo que generalmente en ese tiempo se producía en Europa. Entonces, gracias a todo ese poder de adquisición que tenían medios para el perfeccionamiento en las letras o ciencias, entonces, por consiguiente, destacaban en las bellas artes, gracias a todo ese poder de adquisición que tenían. ¿Sí? Por ello, así una persona era considerada culta, cuando podía hablar con destreza sobre esos temas. En el siguiente podemos ver que las actitudes ante las culturas y qué se quiere decir con actitudes. A lo largo de la historia los seres humanos han reaccionado de diferentes maneras frente a las diferencias entre las culturas. Entonces vamos a ver qué significa que las actitudes de las culturas, en primer lugar, qué actitud, qué quiere decir con actitud. Es el comportamiento habitual que se produce en diferentes circunstancias. Las actitudes determinan la vida anímica de cada individuo. Y cuando yo he resaltado esta parte donde dice frente a las diferencias entre las culturas, eso es interculturalidad que más adelante se las voy a explicar. Primeramente, existen tres tipos de actitudes ante las culturas. El primero es el etnocentrismo. Yo he resaltado lo que está en su ficha como juzga prácticas y hábitos. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces ha habido críticas a las tradiciones, a las costumbres de otros lugares, hasta a veces llegan a burlarse. Este etnocentrismo origina que se ve al otro como alguien inferior, y esto hace que así niega aprender uno del otro. En esta imagen pueden ver que hay una persona que le está negando algún tipo de opinión o cualquier tipo de posibilidad de aprender algo. Vámonos con el siguiente, que es el relativismo cultural. En la ficha que ustedes tienen, yo aquí lo he subrayado como costumbres y prácticas de una sociedad. Son valiosas por sí mismas y no se puede imponer otras ajenas a ellas. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, cuando estamos de visita en una casa, hay que seguir las normas de casa que visitamos, aunque sean distintas a las que rigen en nuestra casa. Otro ejemplo es, antes de criticar una práctica cultural, hay que comprender las razones de la misma, pero también las críticas que surgen del interior de esta misma cultura no pueden ser adoptadas, no pueden ser entendidas. Entonces,
El relativismo cultural impone sus propias reglas, hay que respetar. Y por último, que es la que más me gusta y siempre ha funcionado en cualquier tipo de sociedad, que es la interculturalidad. Esta actitud no solo nos invita a tolerar y respetar los valores y hábitos, y de una manera aprendemos de ellas. La interculturalidad es la formación de evolución de una sociedad y donde todos los pueblos hemos aprendido a convivir. Por ejemplo, ¿qué quiere decir invita a tolerar y respetar los valores de hábitos? Todos tenemos que respetar nuestros valores y los hábitos o costumbres que tengamos. Y con eso vamos a aprender de ellas. Y así es como la sociedad ha venido desarrollándose. Vamos a ver con una metacognición para que ustedes puedan entender si es que realmente han podido captar lo que es la cultura. ¿Qué actitud estudiada debemos tener con el país de Venezuela? ¿Qué actitud debes tener con tu país? Uno, puede ser el etnocentrismo, la interculturalidad o el relativismo cultural. Entonces, aquí debemos pensar con lo que hemos dicho, ¿cuál sería de ellas? Vamos a ver la respuesta. Interculturalidad. Vamos a ver con el segundo caso. La cultura se entiende como que es transmitido de generación en generación, es interrelación o es confrontación. Entonces la respuesta sería que es transmitido de generación en generación. Recuerda entonces que la cultura se transmite de generación en generación y tú eres el único que puede mantenerlo vivo, ¿sí? Para que así todos seamos y vivamos en una sociedad muy buena. Bueno, chicos, hasta pronto y sigamos con esta cuarentena que nos tienen y que es algo muy bueno. Gracias a todos.